doctora maestra, muchas gracias. Y bueno, me voy a permitir presentar una breve semblanza de la maestra Arce Hernández. Ella, la maestra Arce Hernández es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Educación por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Es egresada del curso de Introducción a la Ética de la Investigación en Seres Humanos impartido por la UNESCO y el Diplomado en Bioética impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de la Conbioética ha ocupado los cargos de subcoordinadora de diseño de materiales y programas académicos y las jefaturas de los departamentos de organización y registro y seguimiento de la Conbioética, de la ética en investigación. Actualmente, la maestra Arce Hernández es subdirectora de comités de ética en investigación de la Comisión Nacional de Bioética. Es la encargada de coordinar el registro, la renovación y seguimiento de los comités de ética en investigación en todo el país. Muchísimas gracias, maestra Arce Hernández. El día de hoy nos impartirá su conferencia Evaluación de aspectos éticos en la investigación en salud. Muchísimas gracias, maestra, y adelante. Muchas gracias, doctora Eva, doctora Patricia, por la invitación y por este espacio justamente para hablar de los temas que son importantes para ustedes. Derivado de las acciones que ha emprendido la comisión este año, doctora Adriana Bojorquez, si nos ayuda a cerrar su micrófono. Gracias. Derivado de las acciones que ha emprendido la Comisión Nacional de Bioética en fortalecimiento a los comités de ética en investigación, el año pasado y principios de este año se estuvo difundiendo el instrumento para la evaluación de aspectos éticos en investigación para la salud. Y esto tiene que ver con una necesidad que surge de manera permanente dentro de los comités, de que todo esto que seguramente ustedes han aprendido en la teoría respecto a qué significa la bioética y la ética en investigación, se pueda transformar en un conocimiento concreto, en una habilidad concreta que les permita justamente aplicar todo esto que ya saben en la evaluación de proyectos de investigación. Entonces, bueno, pensando en eso, vamos a iniciar esta ponencia. Les voy a platicar un poco cuál es el contexto, ¿no? De dónde surge esta necesidad de pensar en un instrumento que permita la evaluación de aspectos éticos y cuál sería la responsabilidad o los rubros, digamos, sobre los que tienen que evaluar los integrantes del comité. Entonces, de repente es común que en el ejercicio de la evaluación de proyectos y la investigación en general, uno se pregunte quién es el responsable de que estos proyectos cumplan tanto con los requisitos y principios éticos como con aquellos normativos, ¿no? O sea, ¿a quién le toca esta responsabilidad? Ya que usualmente esta responsabilidad pues pareciera ser que está centrada en los comités de ética en investigación. Sin embargo, es importante rescatar este concepto de sistemas éticos que utiliza mucho la OPS para referirse a todo este conjunto de elementos y actores que aseguran que la investigación para la salud se apegue a criterios éticos y normativos. ¿Y qué tiene que ver con eso? Con un grupo de elementos, de personas que están involucradas y son copartícipes, digamos, en esta responsabilidad de que las investigaciones cumplan estos estándares. Por un lado, bueno, dentro de este sistema ético vamos a tener al gobierno y sus diferentes instrumentos e instancias, ¿no? O sea, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos locales, las políticas públicas en materia de investigación y todo lo que esto conlleva, como un primer elemento de este sistema ético que nos va a permitir que la investigación sea ética y siga la regulación del país. Por otro lado, por sí misma, otro elemento de este sistema es la regulación, o lo que ustedes conocen como leyes, reglamentos o normas, que justo su orientación es hacia regular aspectos concretos de la materia, ¿no? Determinar
cuáles son aquellas definiciones, cuáles son aquellas obligaciones que tendrían que seguir los diferentes actores que participan en el desarrollo de investigación para la salud. Por otro lado están los sitios de investigación. Blanca Gutiérrez, si nos ayuda a cerrar su micrófono. Bien, les comentaba que otro aspecto u otro elemento dentro de este sistema ético son los sitios de investigación, que como tal son aquellos establecimientos en donde se van a llevar a cabo los proyectos y que desde su política general y sus procedimientos de investigación también les toca cuidar esta parte, ¿no? De que los proyectos que se llevan a cabo en sus instalaciones se apeguen a estos estándares éticos y normativos. Otra manera de denominar a los sitios es también denominar los establecimientos, ¿no? La mayoría de la normativa aquí en México así los refiere, o de manera más coloquial los conocemos también como centros de investigación. Lo podemos usar de manera indistinta y adicional a esto, bueno, hay una figura muy especial que tiene mayor presencia en los sistemas públicos de salud, que son aquellos hospitales cuya misión principal es proporcionar atención médica y como una misión secundaria realizar investigación en salud. Además de eso tenemos a los investigadores que comparten esta responsabilidad de que se siga la normativa, de que se cumplan los principios éticos, quienes desde la concepción de su proyecto de investigación, la concepción, el pensar qué van a hacer, cómo lo van a hacer y luego eso transformarlo por escrito a un protocolo de investigación, deberían estar cuidando, bueno, todos estos aspectos contenidos en las previsiones internacionales, la normatividad nacional respecto a la protección de las personas. Además de eso, los comités, y hablo de comités en plural porque, bueno, al menos en materia de investigación para la salud participan 2 o 3 comités dependiendo de los objetivos y procedimientos descritos en los protocolos. También los patrocinadores públicos y privados, y con los patrocinadores públicos me refiero a todas aquellas instancias de gobierno que participan en este hecho de financiar los proyectos de investigación. Estamos hablando de entidades como el CONACYT, sus símiles en los estados, pero también a lo mejor universidades o fondos universitarios dedicados a el patrocinio de los investigadores, así como patrocinadores privados, que con esto, bueno, estamos entendiendo sobre todo a la industria farmacéutica, que suele impulsar las investigaciones relacionadas con medicamentos y dispositivos médicos o vacunas. Por otro lado están también las revistas editoriales que, como seguramente ustedes saben, cada día es más frecuente que las revistas arbitradas o indexadas soliciten que los autores que deseen publicar sus artículos o sus resultados en estas revistas cuenten con la aprobación de un comité de ética en investigación. Y pensando en todos estos estándares y requisitos que les solicitan, pues es evidente que también tienen esta corresponsabilidad de qué es lo que alcanza o qué es lo que necesita un investigador para poder dar a conocer sus resultados. Tenemos también otra figura importante dentro de este sistema ético que serían los comunicadores. Entendiendo los comunicadores, por un lado a los que son de carácter formal, que su misión principal es justo la divulgación científica, ¿no? A eso se dedican, a eso han consagrado su desarrollo profesional y escriben incluso o participan en medios cuya misión es esa, ¿no? La divulgación científica. Pero por otro lado están ganando terrenos estos comunicadores informales que sin llegar a alcanzar ese grado de especialización en la divulgación científica, lo que buscan un poco es, digamos, acercar el conocimiento de manera mucho más asequible. Tenemos estas figuras de gente pues que de repente sale en YouTube o en otras redes sociales para proporcionar información pues más asequible que puede o no estar respaldada por evidencia científica.
Y además de eso, pues dentro del sistema ético, no menos importante son las personas que participan como sujetos en proyectos de investigación para la salud y digamos cuya tarea básicamente sería pensar si los proyectos de investigación son compatibles con sus necesidades, sus intereses o sus condiciones de salud, pensando también en que todo el sistema ético que está ahí descrito funciona para que las personas o los sujetos sean los últimos, digamos, que deberían preocuparse por si la investigación para la que les están intentando consentir cumple o no los requisitos éticos. O sea, creo que pensando en que todos los demás elementos del sistema han hecho su tarea, ¿no? Han buscado que pues la investigación que revisan o la investigación que publican o la que hacen o la que permiten que salgan sus instalaciones ya cumple con los estándares, entonces el sujeto sería pues la última persona que tendría que preocuparse por ello. Sin embargo, bueno, como digamos portador de su autonomía, de esta dignidad que es irrenunciable, pues el sujeto también tiene este papel activo en decidir justamente si se incorpora o no a estos proyectos y si es el caso en qué momento se sale o sigue participando en ellos. Dentro de este sistema ético, les digo, son muchos los elementos, hay muchas aristas o muchos puntos de vista que discutir desde la perspectiva de cada uno, y por eso es que en esta presentación es importante como contextualizar que de lo que les estaré hablando es del trabajo que hacen los comités de ética en investigación, es decir, de esta parte de la responsabilidad que les corresponde a quienes son integrantes de comités. Y lo primero que surge, porque en el tema de la ética, si bien se puede pensar la ética como esta rama un poco de la filosofía, ¿no? O una rama aplicada que va a reflexionar sobre todos estos dilemas que surgen del área de las ciencias de la salud, de la atención médica, de la vida humana. Es cierto también que mucho de esto, más allá de la reflexión o de, digamos, la dilemática que pueda presentar, es cierto que también mucho de esto se ha transformado en normativa, ¿no? En una serie de leyes, de reglamentos que ya de por sí resuelven o pretenden dar directrices o guías para resolver estas situaciones que se presentan y que pudieran parecer dilemáticas dentro de la materia. Entonces, desde un inicio, pues nos vamos a referir primero en una primera instancia a esta normativa que regula la investigación para la salud en seres humanos. Entender, bueno, que esta normativa parte de un marco internacional que se desarrolla desde 1947 con la promulgación del Código de Nuremberg, a partir de los juicios de Nuremberg que se hacen a los alemanes por la serie de experimentos y investigaciones nada éticas que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y que a partir de ahí, bueno, hay un desarrollo importante de una serie de guías, convenios, principios, pautas, ¿no? Orientadas precisamente a que estos acontecimientos que sucedieron en el pasado no vuelvan a ocurrir, y de muchos de estos se van desprendiendo entonces las normativas nacionales, ¿no? Intentando, digamos, adoptar las mayores previsiones para las personas, se van construyendo las normativas nacionales. En el caso de México, podemos distinguir con bastante claridad como dos grupos de la normativa. Por un lado, la normativa disculpen, tuve un pequeño problema, pero les comentaba, ¿no? Vamos a distinguir dentro de la normativa dos grupos. Por un lado, una normativa que vamos a llamar específica y que, bueno, ahorita les voy a explicar por qué es específica, y otra que le vamos a llamar asociada. En general, pues son, digamos, más o menos los mismos tipos de instrumentos, pero mientras que la normativa específica lo que va a contener son definiciones, derechos, obligaciones y formas para llevar a cabo la investigación para la salud, o sea, va a enunciar cuál es el concepto que la normativa mexicana entiende como investigación para la salud,
nos va a decir a qué está obligado el investigador, a qué está obligado el sitio, cómo se tiene que llevar cierto tipo de investigaciones, por ejemplo, con grupos vulnerables, con grupos subordinados. O sea, digamos que la materia de esta normativa es como tal la investigación para la salud. Y un segundo grupo, que le vamos a llamar normativa asociada, que igual va a establecer derechos, obligaciones y formas, pero para procesos que se relacionan con la investigación. O sea, surgió para otros temas, pero por la naturaleza de las actividades que regula, se relaciona de alguna manera con la investigación para la salud. Entonces, pensando en eso, la principal normativa o regulación específica es la Ley General de Salud, particularmente para esta materia, el título quinto, que es Investigación para la Salud, y el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Estos son, digamos, los instrumentos principales de la normativa en materia de investigación para la salud y de la cual, bueno, se van a desprender, por ejemplo, la norma 012, o las guías para el tema de comités o las disposiciones generales también para comités. Entonces, algo que siempre se les recomienda a los integrantes de comité, sobre todo cuando van empezando, es justamente que hagan la lectura crítica de estos dos instrumentos, ¿no? Por un lado, la Ley General de Salud y por otro, el reglamento. Porque en muchas ocasiones las dudas que les van surgiendo pues no requieren como tal, las dudas pequeñitas, digamos, no requieren como tal que pues se discutan, ¿no? Sí, porque ya son previsiones que están contenidas en estos instrumentos y a partir de las cuales es más sencillo que los integrantes orienten sus decisiones. Por otro lado, les decía, también existe la norma que deriva de estas dos y que esta tiene que ver con aquellos proyectos que por su naturaleza requieren la autorización de la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y en donde básicamente lo que les van a señalar es que necesitan aquellos proyectos, sobre todo que son de farmacéutica, que son de riesgo mayor que el mínimo, para ser aprobados por la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS. Entonces, bueno, es importante que la conozcan. Digo, no creo que tengamos que mantener esa tendencia de que aprendan la normativa de memoria, pero sí que la tengan a la mano para la consulta, especialmente en aquellos casos que de repente se les complican a los integrantes o no están tan seguros de qué decisión tomar al respecto. Como les decía, también hay otro grupo que es una normativa que es asociada, ¿no? Por ejemplo, en la investigación pueden pasar varias cosas, ¿no? Que se produzcan como algo similar a los expedientes clínicos, o bien que los datos que se van a utilizar para la investigación se saquen de expedientes clínicos. De ahí, por ejemplo, que además de la regulación específica, también se tenga que hablar, por ejemplo, de la asociada, ¿no? De aquella norma que regula la elaboración, resguardo, contenido y previsiones del expediente clínico. Y similar a eso lo pasa con la norma 220, la 07 y la 05, que regulan la farmacovigilancia para el caso de eventos adversos cuando se hace investigación clínica de riesgo mayor, así como para laboratorios clínicos cuando estamos hablando de investigaciones que van a requerir las tomas de muestra o el análisis de laboratorio para comprobar alguna hipótesis. Entonces estaríamos hablando de que también se involucra la norma 07 y la 05 porque en la normativa actual no está definido qué es como tal un centro de investigación, sobre todo en el ámbito privado. Entonces, muchos de estos centros de investigación actualmente lo único que tienen es la figura de consultorios o consultorios de especialidad, y eso implica, bueno, que como son este tipo de lugares, tienen que cumplir una serie de condiciones para establecimientos cuya atención médica es de carácter ambulatorio, o sea, básicamente los consultorios. Entonces, cuando es un consultorio el que funge como este sitio de investigación, entonces también le aplica todas aquellas previsiones contenidas en la NOM 05. De manera general, lo que hemos visto hasta ahora en la investigación que se hace en los sistemas de salud pública estatales, les recomendaría de esta regulación asociada, sobre todo, pues conocer lo que compete al expediente clínico, cuáles son las previsiones que se tendrían que tener si lo que deseamos es investigar con datos contenidos en el expediente clínico. Esa sería, desde mi perspectiva, una de las más importantes que deben conocer los comités de los sistemas estatales de salud.
Al inicio de la presentación les comentaba que estaremos hablando un poco de comités en plurales como parte de este sistema ético, porque en México, como está contenida la normativa, señala que hay 3 tipos de comités que se asocian a estos proyectos de investigación para la salud, y serían el comité de investigación, que va a revisar, bueno, que su constitución es obligatoria para todos los establecimientos de todas las instituciones de salud que hacen investigación, y por ello pues tendría que revisar todo lo que son proyectos de investigación para la salud. El comité de bioseguridad, que solamente actuaría cuando justamente estos protocolos contengan aspectos de bioseguridad, como cuando se trabaja con radiaciones ionizantes o cuando se trabaja con agentes patógenos, ¿no? Que son de alta, digamos, de alto riesgo de contagio para no solamente los sujetos, sino también el staff de investigación. Y bueno, estos 2 comités que están del lado derecho, tanto el de investigación como el de bioseguridad, son regulados y autorizados por la COFEPRIS, mientras que la ley nos dice si tu proyecto, además de ser investigación para la salud, implica que los procedimientos o los métodos se van a llevar a cabo en seres humanos. Y con seres humanos me refiero, pues sí, al cuerpo humano, pero también a la persona entendida como poseedora de una personalidad, de una serie de actitudes, de tejidos, de órganos, de células, ¿no? Entonces, cuando estamos pensando que estos protocolos se van a llevar en seres humanos, o sea que el ser humano es el medio para concretar la investigación, entonces estos protocolos tendrán que ser aprobados por un comité de ética en investigación, el cual regula la Comisión Nacional de Bioética. En ese sentido, pues yo, como representante de la Comisión Nacional de Bioética, les estaré hablando únicamente de los comités de ética en investigación, entendiendo que estos tienen 3 funciones principales. La función resolutiva, que es la más visible, la que casi todos conocen, en donde les corresponde evaluar los proyectos de investigación para la salud de seres humanos y dictaminarlos, es decir, decidir si estos cumplen con los requisitos normativos y éticos mínimos para poder llevarse a cabo, porque cumplen con la protección a las personas que participarán en estos proyectos. Pero además de eso tienen otras funciones, una de las cuales es el control y seguimiento, o sea, su responsabilidad no acaba solamente con aprobar el protocolo, sino que a lo largo de su desarrollo hasta su conclusión deben estar analizando si este sigue cumpliendo con la normativa y los principios éticos, y en su caso tomar decisiones respecto a lo que va ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los protocolos de la industria farmacéutica, bueno, se espera que puedan ocurrir, o se está vigilando, justamente se está haciendo farmacovigilancia para ver si ocurren adversos graves o desviaciones importantes a los procedimientos de investigación que puedan comprometer o que puedan poner en riesgo a las personas. Y si es el caso, a partir de esto o a partir de situaciones que el comité observara que se está amenazando directamente a la integridad de los sujetos, pueden incluso solicitar la interrupción, suspensión o incluso cancelación de una investigación. Y por otro lado, tienen también una función educativa que tiene que ver con justamente esta capacitación y esta difusión continua en materia de ética en investigación, bioética, buenas prácticas clínicas, todo esto focalizado a la actividad misma de la investigación. Y se da como, digamos, hacia 2 actores, ¿no? Por un lado, la función educativa es hacia el interior del comité, hacia los integrantes que deberían estarse capacitando de manera continua, sobre todo en los temas que a lo mejor se han dado cuenta que son recurrentes dentro de su establecimiento y que necesitan solución, o para los que no siempre están seguros de las decisiones que están tomando. Y por otro lado, hacia afuera, en el sentido ya sea de como tal impartir capacitación o fungir como facilitadores o organizadores para promover la capacitación dada por otras instancias para el personal del establecimiento, especialmente para aquellas personas que dentro del establecimiento son, digamos, los clientes del comité, ¿no? Son usuarios del comité, van a someter sus protocolos y por lo tanto necesitan esta información para poder someterlos y, bueno, para cumplir con la normativa y los principios éticos. En ese sentido, de lo que estaremos hablando el día de hoy es de la función resolutiva, o sea, de este momento cuando los comités reciben nuevos proyectos de investigación
y su misión es analizarlos, evaluarlos y a partir de eso tomar una decisión para saber si son viables de aplicarse y si cumplen con la normativa. Entonces, bueno, antes de iniciar como tal con los criterios, me gustaría platicarles algunas situaciones que hemos observado, sobre todo desde las consultas que nos hacen, que son a través de correo o a través de teléfono, y por otro lado, desde la experiencia de las visitas, ¿no? Hasta hace un par de años, la comisión llevaba a cabo visitas de evaluación a los comités, entonces tuvimos la oportunidad de verlos en sitio, ¿no? Ver qué estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo, y escuchar también cuáles eran las problemáticas que tenían. A partir de toda esta interacción que hemos tenido con los comités, hemos identificado que, bueno, hay diferentes creencias, ¿no? Porque esos son, o sea, como una serie de opiniones acerca del cumplimiento e incumplimiento de los requisitos éticos, que además de eso prevalece el desconocimiento de la normativa vigente y hay cierta permisividad respecto al incumplimiento de aspectos éticos y normativos. O sea, el comité a veces puede permitir que se incumplan, no siempre, digamos, de manera intencional, sino a veces porque justo no se conoce bien la normativa o no se sabe bien qué revisar. Y bueno, esto es en general lo que hemos encontrado. A partir de eso, pues hemos escuchado diferentes comentarios, ¿no? Que son muy frecuentes. Y son desafortunados, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, nos han dicho que los protocolos que provienen de la industria farmacéutica no requieren mucha revisión en el mejor de los casos, o en el peor dicen no requieren revisión, o sea, realmente estamos considerando que vienen de un entorno internacional en donde otras personas ya los revisaron mucho, entonces cuando llegan a México realmente ya no hay mucho que decir, prácticamente se aprueban express, ¿no? Por otro lado, prevalece esta idea, ¿no? De que los comités de ética en investigación deben solamente revisar el consentimiento informado y nada más. O sea, que esa es su misión y que el resto de los documentos, como pues los procedimientos en sí mismos, los materiales para el paciente y otros elementos que conforman como tal el protocolo completo, son asunto de otras instancias. Además de eso, prevalece la idea de que aquellas investigaciones que no implican riesgo, que incluso son de riesgo mínimo, no requieren ser aprobadas por un comité, ¿no? Esa idea también prevalece mucho, incluso que pues, no se necesita como tal un consentimiento informado. Otra idea errónea es que, a ver si la puedo transmitir bien, muchos establecimientos, pues obviamente para facilitar la tarea de revisión de los comités, para hacer más expedita esta evaluación, han conformado una serie de formatos como machotes, digamos, para que el investigador solamente llene ahí pues los datos y la información del proyecto, y suele contener un apartado que se llama aspectos éticos, ¿no? En donde se espera que el investigador pues haga un análisis de los aspectos éticos de su proyecto, de su propuesta. Lo que hemos visto en la práctica es que la mayoría de los investigadores solo corta y pega lo que dice el informe BEMO, lo que dice la declaración de Helsinki, lo que dicen las pautas IOMS, pero no existe esta reflexión, ¿no? Y pareciera ser que la responsabilidad de evaluar el proyecto se le carga o se le deja al investigador que está haciendo este análisis, ¿no? Y a partir de eso el comité decide, o sea, aprueba o no se aprueba, porque sí o no el investigador analizó correcta o incorrectamente los aspectos. Cuando, pues, digamos, esta sección puede seguir existiendo, pero digamos, quien tiene la responsabilidad de ver si esto se está cumpliendo, de ver cuáles son los aspectos éticos que están involucrados en un proyecto, es completamente el comité. Entonces, bueno, con estas ideas, o a partir de estas ideas, se ha trabajado en fortalecer esta revisión, tratar de homologarla a nivel nacional, porque también se observó, ¿no?, entre otras cosas, que hay deliberaciones o análisis erráticos, ¿no? En el sentido de que, pues, sin mucha orientación, los integrantes llegan y simplemente empiezan a hablar como de lo que se les va ocurriendo, de lo que cada uno vio, pero no hay, digamos, como este hilo conductor que les permita llevar una discusión más organizada, ir tomando decisiones secuenciales, ¿no? Y focalizar sobre los aspectos éticos, ¿no? Pareciera ser que de repente
estos deliberaciones o análisis están focalizados en aspectos secundarios como, por ejemplo, la ortografía, si le pusiste mayúscula algo que llevaba minúscula, si no cumpliste bien el formato, si no tiene la tipografía que se espera o el tamaño o tipo de letra que esperábamos. Y esto, si bien a lo mejor es importante para las instituciones, no está relacionado con aspectos éticos. O sea, pareciera ser de repente que las decisiones del comité se toman con base en otras cuestiones y que incluso pueden dejar de lado los aspectos éticos y estar teniendo esta permisividad, ¿no? O sea, como tienes buena ortografía y como hiciste un análisis más o menos bueno de los aspectos éticos y mencionaste la normativa, bueno, se aprueba, aunque en realidad el protocolo y en su análisis no contiene todos estos elementos que se esperan del proyecto, ¿no? Para que cumpla con los principios éticos y la normativa nacional vigente. Entonces, pues eso es lo que se ha observado y a partir de eso pues es importante hablar, como puntualizar primero diferentes conceptos para que esto sea más claro y posteriormente ver qué es entonces lo que tendrían que revisar los comités de ética en investigación. Entonces, algo que es importante siempre rescatar es la idea o el concepto de riesgo, ¿no? No entendido, digamos, desde la teoría o desde lo que cada uno piensa, sino desde la normativa. Y en este sentido, el artículo 17 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud define qué es el riesgo. O sea, de inicio existe esta consideración, como les decía, es una normativa específica, en donde una de las cosas que define es justo qué es lo que la normativa mexicana en materia de salud va a entender como riesgo. Y nos dice que es la probabilidad de que el sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. Y con daño, lo vamos a ver más adelante en los ejemplos y otras definiciones que propone, el daño no solamente sería físico, ¿no? Sino también hablamos de un daño que puede ser social, que puede ser psicológico, que puede ser emocional, ¿no? Y eso es importante que se pondere dentro de la evaluación de los proyectos de investigación. Define en ese sentido 3 categorías de riesgo, que son las 3 fracciones que contiene este artículo, y lo sitúa como investigación sin riesgo, investigación con riesgo mínimo o investigación de riesgo mayor que el mínimo. Y nos dice, por ejemplo, que la investigación sin riesgo básicamente son aquello que nosotros identificamos como técnicas y métodos contenidos en el diseño de la investigación, que básicamente orientan a que la investigación se haga de manera documental, se haga o tenga un corte o una intención retrospectiva. En estas no vamos a observar ninguna intervención o modificación intencional sobre las variables del estudio, es casi siempre pues van a ser descriptivos u observacionales y no se va a identificar a la persona ni se van a tratar aspectos sensitivos de su conducta. Si una investigación por sus objetivos y su diseño cumple con estas previsiones, entonces estaríamos hablando de categorías sin riesgo. Posteriormente señala el riesgo mínimo, que son estudios prospectivos que se van a emplear. El texto original dice riesgo, pienso que lo correcto sería registro de datos a través de procedimientos comunes, es decir, todos los exámenes que se hacen normalmente para la atención médica de las personas, y los medicamentos de uso común que ya son autorizados para su venta, siempre que estén utilizando las indicaciones, dosis y vías de administración establecidas. Y acá también vamos a situar, por ejemplo, los estudios que se hacen de biodisponibilidad y biocomparabilidad para el estudio de medicamentos genéricos, porque justamente se hacen con medicamentos de uso común que tienen estas características. Están autorizados, se utilizan en la indicación dosis y vías establecidas y para la condición terapéutica descrita. Entonces, bueno, esta es la categoría de riesgo mínimo. Y riesgo mayor que el mínimo, en donde evidentemente las probabilidades de afectar a la persona son significativas, son mayores que en las otras 2 categorías. Hablamos de que hay técnicas invasoras o procedimientos mayores. Y además suele haber métodos aleatorios para asignación a un esquema terapéutico y a un control con placebo, ¿no? O sea, esta sería como la característica que tiene. Pienso que de las 3, identificar la de riesgo mayor que el mínimo es mucho más sencillo porque son todos estos ensayos clínicos que normalmente provienen de industria farmacéutica.
Además de eso, o sea, de definir cuáles son las características que se esperan dentro de este tipo de categorías, además la misma normativa nos ofrece algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la categoría sin riesgo, señala que estaríamos hablando de cuestionarios, entrevistas, de revisión de expedientes clínicos y, como les decía hace un momento, de otros tipos de investigación en donde no va a haber aspectos sensitivos de la conducta y se trabaja de manera anónima para justo no hacer esta vinculación, digamos, a una persona concreta. Además de eso, tenemos la categoría de riesgo mínimo, en donde les decía, son pruebas que son comunes, que son rutinarias y que tienen que ver, por ejemplo, con pesar al sujeto, hacerle electrocardiogramas, obtención de saliva y todo lo que ustedes están viendo ahora en la pantalla, ¿no? Son los ejemplos que nos ofrece, que básicamente aquí entran pues todo tipo de pruebas, exámenes de laboratorio, toma de muestras. También nos dice que si pretendemos extraer sangre, siempre que sea en una frecuencia máxima de 2 veces a la semana y máximo 450 mililitros en 2 meses, excepto si la persona está embarazada, entonces también podemos entrar en esta categoría. Cuando tenemos programas de ejercicio moderado en voluntarios sanos, también estaríamos hablando de la categoría 2 y pruebas psicológicas a individuos o grupos en los que no se va a manipular la conducta del sujeto y básicamente serían aquellas orientadas al diagnóstico o a la conformación de algún perfil. Por otro lado, tenemos los de riesgo mayor, que les decía, estos normalmente son más fáciles de identificar, son los que incluyen estudios radiológicos con microondas, todo lo que son ensayos con medicamentos y fármacos en general en investigación que no están autorizados o que se pretenden utilizar para fines diferentes, el ensayo con nuevos dispositivos médicos, cualquiera que incluya procedimientos quirúrgicos, si pretendemos extraer sangre en cantidad mayor o condiciones diferentes a las que vimos en la fracción anterior, amniocentesis y pues ya, ¿no? Todas aquellas que le puedan producir un daño significativo a la persona. Y cabe mencionar que, bueno, el revisar estas categorías no tiene que ver con decirles porque son sin riesgo tienen menos aspectos éticos o porque son con riesgo mayor tiene más aspectos éticos, ¿no? Es importante hacer esta precisión de que los criterios éticos y normativos vigentes se aplican para todos los proyectos de investigación en seres humanos, no importa si son sin riesgo o si son con riesgo mayor. La diferencia justamente estriba en saber qué tipo de riesgo estamos esperando. Creo que para esto sirve esta categorización que tiene el reglamento, para entender entonces en dónde situamos el análisis de riesgo. Mientras que, por ejemplo, en el riesgo, en la categoría 1, que es la de sin riesgo... pues sí, se oye, pero no se ve. Tenemos que puntualizar en... la idea de que los datos sean anónimos, de que se cuide que la investigación sea retrospectiva, que sea observacional, que no esté manipulando ninguna variable dentro del estudio. En la categoría mayor, pues tenemos que cuidar otras cosas, ¿no? De inicio tenemos que ver, bueno, cuáles son los riesgos o los efectos secundarios que se esperan a partir de la administración del producto y ver si estos son, digamos, menores que el beneficio que pudiera obtener el sujeto, ¿no? Para la condición que se está estudiando. Entonces, reflexionar sobre estas categorías de riesgo tiene que ver justamente con focalizar nuestro análisis en qué tipo de riesgo esperamos. Entonces, bueno, considerando todo esto que les he comentado, vamos a ver la evaluación de la investigación como tal. O sea, ¿qué le van a evaluar a los CI a estos proyectos? Entonces, de manera general vamos a, como ya les he venido diciendo y como seguramente intuyen, la misión de esta evaluación es asegurar que la propuesta de investigación cumple con los requisitos éticos mínimos y agregaríamos los normativos para garantizar la protección de las personas que participan como sujetos en investigación. Es decir, el comité lo que va a pensar en la propuesta
es qué tanto el investigador está protegiendo a las personas en sus derechos, en su bienestar, en su seguridad, en su privacidad, y al mismo tiempo lleva a cabo su propuesta con los objetivos científicos que ha trazado. Para hacer esta evaluación, la comisión ha retomado desde ediciones anteriores de la guía y ahora la que está vigente, un modelo teórico que fue propuesto por el autor Ezequiel Emanuel, que en un primer momento publicó un artículo en donde justamente refería esta pregunta, ¿no? De qué hace que la investigación sea ética, y a partir de ahí señaló 7 requisitos que él consideró que son los mínimos contenidos en la normativa internacional y que son los que se debería esperar ver en todas las propuestas. Disculpen. Por otro lado, en el 2008 hace una revisión de esta propuesta con otros 2 autores y transforma este modelo para no solamente relatar los requisitos, sino también convertir estos en preguntas ya concretas que los miembros del comité, sobre todo, puedan estar viendo y puedan comprobar si el investigador las cumple o no. Entonces, pensando en esto, les decía, lo que hicieron fue básicamente analizar pues, los códigos y pautas internacionales que había en ese momento para ver qué tienen en común, o sea, qué piden estos códigos y pautas para que la investigación sea ética. Y algo que él propuso, bueno, esta idea de que supone que es una revisión secuencial natural, ¿no? Y se los pongo entre comillas, ahorita les voy a platicar un poco por qué. Pero él dice, bueno, estamos esperando que si cumple el aspecto 1 y 2, bueno, entonces puede cumplir el 3, el 4, el 5. Pero si no cumple los primeros aspectos, estaríamos pensando que los otros, de hecho, no los va a cubrir. Y no tiene sentido estar diciendo que cumple con los aspectos 6 y 7 porque los primeros no están cubiertos. Entonces, esta es una idea interesante. Ahorita vamos a ver que, al menos como está constituida la normativa y las previsiones en México, tiene una particularidad distinta. Y bueno, este es básicamente donde resume la propuesta. Es un cuadro que él mismo propone, en donde por un lado enuncia el requisito, intenta explicar o definir a qué se refiere con cada uno de estos requisitos, lo justifica también en valores éticos, pensando que hay un marco que habla de una serie de principios de ética, una serie de principios mínimos, una serie de principios secundarios o máximos que tendría que cubrir la investigación para la salud. Y a partir de esto los relaciona, ¿no? Los relaciona con esta idea de la autonomía, de la no maleficencia, de la beneficencia y también de la justicia distributiva como un aspecto que se incorpora posteriormente a la teoría bioética. Y nos dice que es cierto que también para hacer la evaluación de cada uno de estos aspectos necesitamos en los integrantes una serie de conocimientos que les van a permitir comprender o asegurar que las propuestas cuentan con esto que se está esperando. Lo voy a retomar solamente así para que ustedes lo puedan ver, o sea, vean cómo se construyó el modelo y ahorita vamos a ir requisito por requisito explicando qué significa. Entonces, bueno, recordarán que hace un momento les decía que hay 3 comités involucrados. Esto es importante como puntualizarlo en México porque tenemos que partir de la idea de que la propuesta de Ezequiel Emanuel surge en el contexto estadounidense y que eso implica que ellos solamente tienen un tipo de comité, las IRB, que funcionan como un símil de lo que aquí son los comités de ética en investigación. Mientras que en México tenemos partidas estas responsabilidades en 3 comités. De ahí que sea importante precisar cómo opera el modelo acá, ¿no? Por ejemplo, los comités de investigación normalmente van a centrar su análisis en el valor social, que ustedes en los proyectos lo van a ubicar como la justificación o la viabilidad de la propuesta. Además de eso, también van a pensar y van a reflexionar sobre la validez científica, que esto tiene que ver con la evidencia previa que el investigador pueda presentar, sobre todo en el marco teórico,
para apuntalar su propuesta, la forma en la que construye sus objetivos de investigación, su hipótesis, sus criterios de inclusión y exclusión, cómo determina la población, cómo determina el tamaño de muestra, así como los métodos estadísticos que selecciona para el análisis de la información. Abarca hasta la selección equitativa de los participantes, no porque se centre en ella, sino porque abarca esta idea de los criterios de inclusión y exclusión, y que estos, bueno, tendrían que responder a criterios científicos. Y digamos, más o menos hasta ahí sería como el trabajo que hacen los comités de investigación, con sus particularidades y sus propias obligaciones. Por otro lado, el Comité de Bioseguridad en algunos proyectos estaría evaluando también el riesgo, sobre todo cuando este es un riesgo biológico inminente de afectar al staff de investigación o al sujeto mismo, ¿no? O sea, solamente se va a centrar sobre riesgos y su control en el ámbito del sitio de investigación. Mientras que el Comité de Ética en Investigación principalmente se va a centrar como tal en que la selección que se esté haciendo, los criterios de inclusión y exclusión que se han planteado, respondan solamente a criterios científicos, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, para asegurar que esta selección de los participantes es equitativa y después va a reflexionar no solamente sobre los riesgos, sino cómo estos están ponderados en función también de los beneficios, si la evaluación que se está haciendo es independiente, cómo opera el proceso de consentimiento informado y cuáles son las previsiones que se toman para el respeto a los participantes. Y si bien, digamos, este es el campo del Comité de Ética en Investigación, cabe señalar que por el trabajo que realizan normalmente también implica que tienen que revisar un poco el trabajo o el dictamen que hacen los comités de investigación y pensar la propuesta científica, pero no desde el enfoque que lo hace el comité de investigación, sino desde el enfoque del propio comité de ética en investigación, que esto, bueno, pudiera ser confuso, pero yo creo que en las siguientes diapositivas les pudiera quedar más claro de qué significa esto. Les decía también que Ezequiel Emanuel piensa que hay una secuencia natural, ¿no? En la revisión de los requisitos. Me estoy preguntando si están viendo la presentación, justamente por estos comentarios de si les van a enviar el video o así. ¿No tienen problema? No, sí se ve Okay. bien la presentación. Bien, entonces, bueno, gracias. Les hablaba de esta secuencia natural. Sin embargo, como está construida la normativa en México, habría una precisión, ¿no? Porque esta secuencia natural no se va a producir así, sino que la evaluación independiente, digamos, la vamos a sacar y la vamos a subir, ¿no? Con este mismo movimiento para que sea el primer requisito que se evalúa para los comités mexicanos, porque la evaluación independiente tiene que ver con garantizar que el Comité de Ética en Investigación en su conjunto y de manera individual cada integrante tiene la suficientemente independencia y autonomía respecto al proyecto que revisa. Entonces, desde cómo se explica y se concibe la evaluación independiente, que creo que la traducción más bien sería independencia en la evaluación, tiene que ver con una autoevaluación que hace el propio comité a sus condiciones. Es decir, qué tan libre de conflicto de interés estoy evaluando, ¿no? Ahorita lo vamos a ver igual con preguntas para que pueda quedar más claro, pero esta sería la consideración. O sea, de estos 7 requisitos vamos a sacar la evaluación independiente para hacer el primer aspecto que se revisa y corresponde a una autoevaluación que hace el propio comité a sí mismo. Mientras que el resto de los requisitos van a permanecer ahí en ese mismo orden, pero estos se van a hacer como tal al protocolo o proyecto de investigación que se está revisando. Entonces, pensando en este orden, vamos a entender entonces que la evaluación independiente sería el primer requisito. Y dentro de este nos vamos a preguntar, entre otras cosas, si en este momento el comité es autónomo, es decir, es independiente y es competente para evaluar la propuesta de investigación. Eso implica que preguntarnos también si todos y cada uno de los integrantes están evaluando en ese momento libres de conflicto de interés,
sea con el investigador porque sostienen algún tipo de vinculación de subordinación, alguna relación afectiva o alguna relación familiar. Por ejemplo, que el investigador que estaba presentando el proyecto sea pupilo o tutoreado de alguno de los integrantes del comité, ¿no? O que el investigador sea hermano de alguno de los integrantes del comité. Además de eso, preguntarnos si hay conflicto de interés con quien patrocina, ¿no? Esto sobre todo para los proyectos de industria farmacéutica, es decir, si de alguna manera yo como integrante voy a recibir un beneficio económico si este proyecto se aprueba, ¿no? Si, no sé, trabajé con ellos o trabajo con ellos y en algo afecta los financiamientos para mis propias investigaciones, eso también puede ser un conflicto de interés. O si tengo conflicto de interés con el centro de investigación, porque a lo mejor soy dueño del lugar en donde se va a llevar a cabo el proyecto, ¿no? Son algunas ideas de lo que puede ser el conflicto de interés. Entonces, primero tendríamos que preguntarnos si estamos evaluando, digamos, con esta independencia, con esta autonomía, y además si somos competentes, ¿no? En el sentido de que, a ver, la mayoría de los comités surgen y se constituyen y se registran para apoyar al establecimiento en donde se constituyeron. Algunos por la naturaleza que tienen, porque en otros lugares no se han podido constituir comités, revisan protocolos externos. Entonces, cuando son protocolos externos, nos tendríamos que preguntar si somos competentes para evaluarlos, ¿no? Por ejemplo, si nos llegan proyectos de un lugar que ya cuenta con comité, nos tendríamos que preguntar por qué no los están mandando a nosotros, por qué no su propio comité lo está revisando, y en su caso hasta ponernos en contacto con ese otro comité para saber lo que está pasando, porque de inicio no seríamos competentes para evaluar otros proyectos que no vengan de nuestro propio establecimiento, ¿no? Esa es como una idea. Y la otra sería, bueno, pueden venir de otro establecimiento, pueden venir de mi propio establecimiento, pero ¿qué pasa cuando yo no tengo la suficiente experiencia o conocimiento para evaluar el área terapéutica o el tipo de proyecto que me están proponiendo? ¿Cómo resuelvo eso? ¿No? Entonces, bueno, estas son algunas preguntas. También es evidente que tenemos desde la elaboración de procedimientos que asegurar que el comité cuente con mecanismos transparentes de evaluación, pensando que los comités de ética en investigación tienen que hacer un ejercicio de transparencia, transparentar siempre sus decisiones, que sus criterios no sean discrecionales, que de hecho sean públicos para todos aquellos usuarios que pretenden someter sus proyectos, y a partir de esto poder brindarle al investigador una retroalimentación clara cuando sus proyectos no son aprobados o para los cuales se requieren cambios, observaciones, o alguna previsión adicional, que el investigador pueda tener claro por qué. ¿Por qué lo hiciste conmigo? ¿Por qué no lo has hecho con los demás? ¿O por qué lo haces con todo el mundo? ¿No? Eso es al final la transparencia. Asegurarles que actuamos con base en criterios éticos, criterios normativos y no con una serie de perspectivas arbitrarias, ¿no? Y además, si es el caso que se llegan a presentar, digamos, puntos de vista divergentes, que sería la última pregunta, entre los propios integrantes, o sea, que dos integrantes sobre la misma propuesta no se puedan poner de acuerdo si el CI cuenta con estos mecanismos para resolver conflictos, que no tiene que ver con, bueno, entonces votamos y el que gane decide, sino que tiene que ver con cómo los conciliamos, qué es lo que está observando uno, qué es lo que está observando el otro, y en función de eso ver cómo se puede compatibilizar estos dos puntos de vista. Además de eso, bueno, les decía, esto es en el comité, o sea, se pregunta hacia sí mismo el propio comité, y luego ya vienen los otros criterios que se evalúan en torno a la propuesta. Dentro del valor social tendríamos que preguntarnos pues qué población se va a beneficiar con la investigación, cuáles son los resultados que pudiera producir, y luego cuál va a ser el valor potencial para cada persona que participe ahí, o sea, para las personas que son sujetos, pero además cada probable beneficiario. Dentro de la validez científica, me parece muy importante resaltar que los comités de ética pueden revisarla, pero deben saber que este criterio sobre todo se centra en la opinión que tenga el comité de investigación, ¿no? Como parte de la responsabilidad que asume dentro de la normativa, y que a veces eso va a implicar pues varias cosas, ¿no? Que el comité de ética en investigación sesione o trabaje directamente con el comité de investigación,
o que tome en cuenta sus dictámenes para, digamos, continuar la evaluación del proyecto. ¿Por qué? Porque así está constituido en la normativa mexicana, como esta división de qué hace uno y qué hace otro. Entonces, para no atropellarse, bueno, es mejor considerar pues ya el trabajo que hace el comité de investigación. Y además de eso, bueno, se pueden añadir algunas otras preguntas desde el enfoque de la ética en investigación, preguntándonos si este diseño científico y los métodos propuestos son adecuados a los objetivos de la investigación. Si estos no lo son, si está justificado, ¿no? Este cambio o esta, digamos, incongruencia. Además de eso, si los resultados van a ser interpretables y útiles en el contexto de un problema de salud, especialmente de uno que sea urgente o prioritario dentro de la población a la que se está investigando. Algo que, por ejemplo, puede que a veces no se pregunten los comités de investigaciones si la propuesta, métodos y formas de trabajo de la investigación van a interferir con los servicios de salud a los que los participantes tienen derecho. Y esto tiene que ver, por ejemplo, me han contado algunas propuestas en donde se planea que se utilice un placebo para condiciones de salud en donde el paciente experimenta mucho dolor. O sea, que no tome nada para que la investigación alcance la mayor validez científica, ¿no? Cuando esto pues puede estar justificado dentro del método científico, pero no está justificado para los principios éticos, ¿no? No se justifica que una persona padezca dolor incontenible solamente porque tú necesitas que tu investigación sea válida, ¿no? Esto no es aceptable, por ejemplo. Si además de esto el diseño de la investigación es factible, es decir, vamos a considerar el entorno social, político, económico y cultural de la población objetivo, y a partir de eso si esta es compatible con los valores que tiene la propia población. Son algunas de las preguntas. Ahorita les voy a platicar un poco más de cómo operan estos requisitos, que les digo, suelen ser confusos en estas dos primeras partes porque como que, digamos, se compaginan, digamos, con lo que hace el comité de investigación. Además de esto hay otro criterio que es la selección justa de los participantes y me parece que es importante destacar que no es como tal revisar los criterios de inclusión y exclusión, sino revisar si la población investigada cumple con criterios científicos y generará datos válidos y confiables. O, en otras palabras, si los criterios que se plantearon ahí responden a necesidades científicas. O sea, si está justificado estos criterios dentro de el propio marco teórico, la propia propuesta de investigación, y si esta población investigada se selecciona para minimizar los riesgos, maximizar el valor social y los beneficios que obtendrán, o simplemente se selecciona porque es población fácil de convencer o fácil de trabajar con ellos porque no protestan, porque no preguntan, ¿no? Y da lo mismo si trabajan con ellos o trabajan con otras poblaciones. Y además de eso, si se dirige a poblaciones vulnerables, que sí se pueden incluir en la investigación, cuáles son o si incluye incluso las medidas para proteger esta vulnerabilidad, esta condición, que puede ser por una causa o varias, y cuáles son las medidas que se incluyen para proteger. Y en ese sentido les decía, por ejemplo, el reglamento, o sea, más que pensar, bueno, a ver, si es menor de edad, ¿qué tengo que hacer? Si es embarazada, ¿qué tengo que hacer? Entonces, les decía, por ejemplo, el reglamento contiene algunas previsiones para ciertos grupos de población, para grupos subordinados, para personas incapaces, para menores de edad, para mujeres embarazadas. Entonces, de ahí que les decía al principio, es importante conocer la normativa. Otro aspecto más es la proporción riesgo-beneficio favorable, entendiendo que siempre tenemos que buscar que el beneficio sea más que el riesgo que asumen las personas. Y pues lo primero que tenemos que preguntarnos en una propuesta al analizarla es si están identificados con mucha claridad los riesgos y beneficios potenciales, que podrían ser, les digo, físicos, psicológicos, sociales o económicos, así como la probabilidad y magnitud en la que podrían ocurrir. Y además de eso, no solamente en el protocolo, sino que en el consentimiento estos sean transmitidos de una forma clara para que la persona que consiente participar sepa. Los beneficios tienen que estar bien transmitidos en el consentimiento informado. Y el comité, digamos, su misión principal es asegurar que los beneficios potenciales siempre van a superar a los riesgos.
y si no es así, si están perfectamente justificados. Otro requisito no menos importante, quizá el más visible de los que revisan los comités, es el consentimiento informado. Entonces, dentro del consentimiento informado vamos a pensar que el consentimiento informado no solamente es este formato que la mayoría de ustedes conocen, sino que es un proceso completo. Y como este proceso tiene ciertas implicaciones. Por ejemplo, si vamos a hacer investigación sin riesgo, si contamos con el consentimiento informado del sujeto en investigación en los términos que se describen en el artículo 20 y 22 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, y que básicamente estos artículos nos dicen que es un formato escrito, que además tienen que tener la firma de 2 testigos y de la persona que brinda el proceso de consentimiento informado. Además de eso, si tiene todos los elementos que se estipulan en el artículo 21, que son, me parece que son 13 o 14, y si todos estos están contenidos en el formato. Si además de eso la información que se presenta está completa, es precisa, no abruma ni es tendenciosa para los participantes. Si además hay un momento de este proceso en donde se permite que los participantes aclaren sus dudas, y si es claro que la participación se permite que ésta sea voluntaria y que además sea informada, y si el lenguaje que se ocupa es adecuado para la cultura, el contexto, la formación y la edad de las personas. En función de esto, por eso les decía, es un proceso, no solamente se trata de darle un formato que el sujeto lea y firme y ya, sino que el investigador tendría que explicar cómo es que este se lleva a cabo, ¿no? Quién va a ser la persona que se va a presentar con los sujetos y que les va a transmitir toda esta información, cuál es evidentemente el formato que van a ocupar, qué dice este formato y si este es lo suficientemente comprensible. Y aquí me voy a detener para decirles que en los comités de ética en investigación, esta misión de que el consentimiento informado sea entendible recae sobre todo en la figura del representante del núcleo afectado de las personas usuarias de los servicios de salud, que se espera que sea una persona cuyo interés y formación no necesariamente sea científica, justamente para que se parezca a los pacientes o a los sujetos que se pretenden incluir, pues en su escolaridad, en sus condiciones socioculturales, en sus ideas, en la interacción que tiene con el sistema de salud, y que eso le pueda permitir desde esa inexperiencia en el campo científico revisar el formato y asegurarse de que este es comprensible para la mayoría de las personas. Esa es, digamos, la misión principal que tiene el representante del núcleo afectado. Y asociado a lo que les decía antes, el artículo 21 considera 11 elementos que tienen que tener el formato como tal. Nos habla de que ahí le tenemos que presentar cuál es la justificación y los objetivos que se pretenden con la investigación, cuáles son los procedimientos que van a usarse, especialmente identificando aquellos que están en investigación no son experimentales, sobre todo si se está usando un medicamento en investigación. ¿Cuáles son las molestias o los riesgos que tendría que esperar por participar en la investigación? Así como los beneficios probables. Si tiene una condición o alguna enfermedad, entonces esperamos poder decirle cuáles son los procedimientos alternativos. O sea, se supone que sus opciones son: puede participar en la investigación o también puede tener estas otras alternativas de tratamiento. Además de eso, la garantía de aclararle sus dudas en cualquier momento del proceso de investigación, la libertad de retirarse en cualquier momento sin que esto perjudique la atención que va a recibir en el establecimiento, es decir, sobre todo cuando son sujetos que además son pacientes por alguna condición terapéutica específica, hacerles saber que el hecho de que no quieran participar de inicio o que ya participando deciden irse no va a tener repercusiones para ellos. Y que seguramente ni siquiera tienen que explicar por qué se quieren ir de la investigación. Además de eso, ofrecerles esta seguridad y esta garantía de que sus datos son confidenciales y que no van a ser identificados
que se va a mantener en todo tiempo su privacidad y vamos a resguardar los datos que nos proporcione. Además de eso, el compromiso de proporcionarle nueva información cuando se está trabajando con medicamentos o dispositivos en investigación, y conforme se va investigando, bueno, van surgiendo a lo mejor pues nuevos efectos adversos, nuevos riesgos que se han observado en los casos en los que se desarrolló la investigación, y eso implica pues proporcionarle esa nueva información, especialmente aquella que pueda cambiar su decisión de seguir participando o no, para que pues la conozca y a partir de eso pueda volver a tomar la decisión de si sigue o no participando en el proyecto. Además de eso, el tratamiento médico de indemnización a los que tendría derecho en caso de sufrir daños derivados de la investigación, y hacerles saber, bueno, que no hay ni debe haber costos adicionales para él por incluirse, él o ella, por incluirse en la investigación, y si es que existieran estos gastos adicionales van a ser absorbidos por el presupuesto de la propia investigación. Esto es lo que nos dice el artículo 21 del reglamento, que tiene que estar contenido en el formato de consentimiento. Un último aspecto asociado pues básicamente con todo lo que hemos visto es la idea de respetar en todo momento y en todo tiempo a los participantes, y eso implica cómo se va a monitorear su salud y su bienestar a lo largo de la investigación y cuando aplique, incluso aún cuando está ya terminado. Además de eso, cuáles son los criterios bajo los cuales se deberá cambiar o detener el proyecto o incluso retirar a uno de los sujetos de la investigación porque pues puede poner en riesgo su bienestar o su seguridad. Además de eso, cuáles son las políticas de protección de los datos personales y sensibles de los participantes, es decir, qué vamos a hacer con esto que vamos a recolectar, si son incluso muestras, ¿no? Cuánto tiempo los vamos a resguardar, en qué tiempo se va a destruir y cómo se puede dar el ejercicio de los derechos ARCO de estas personas. Además de eso, cuáles son los planes de cuidado o retribución a los participantes después de la investigación. Y esto por el hecho de que actualmente no está contenido todavía como previsión en la normativa de nuestro país, pero sí en las normativas de otros países, el hecho de que ya no se vale solamente utilizar a la persona para investigar y hasta ahí, sino que existe también esta responsabilidad ética, esta responsabilidad post-investigación de brindarles realmente un beneficio, que no implica, bueno, que se les dé dinero como tal, sino, por ejemplo, en el caso de la investigación de medicamentos que demuestran su seguridad y eficacia para una condición terapéutica, a lo mejor brindarles el tratamiento por cierto tiempo de manera gratuita o proporcionarles algún descuento una vez que el producto sea comercializado, o darle el medicamento también al grupo que se usó como control, que normalmente se controla con placebo. Y ya, digamos, a una escala menor, por ejemplo, en investigación que a lo mejor implicó, no sé, una prueba psicológica, a lo mejor ofrecerles un perfil, a partir de eso a lo mejor tomar unas decisiones, o cuando se detectan condiciones de salud que no son el motivo de la investigación, pero que son, digamos, de alarma para el paciente, hacérselo saber y acercarlo a los servicios de salud necesarios, ¿no? Son algunas ideas, digamos, de la necesidad de empezar, digamos, a impulsar la responsabilidad post-investigación en lo que hace el investigador, lo que hace el investigador con sus patrocinadores o las instituciones que permiten la investigación en las personas. Y no menos importante, sobre todo porque les decía al inicio, ya se empieza a impulsar más el hecho de que si ustedes como investigadores desean publicar en alguna revista, deben tener la aprobación de un comité de ética en investigación previo a que realicen la investigación. Y en ese sentido, pues también los comités deberán observar si es que ya contamos con ese plan o ya sabemos lo que vamos a hacer con los resultados, cómo estos van a ser comunicados y diseminados, sobre todo para garantizar la confidencialidad y la protección de datos de las personas. Y asociado al tema de selección justa de los participantes, que la forma en que estos son diseminados no contribuya a que las poblaciones sean discriminadas o que se refuercen estereotipos
negativos asociados a estas poblaciones. Entonces, bueno, como se pudieron dar cuenta y como les decía, hay mucha reflexión teórica. Seguramente si ustedes han tomado cursos de bioética previos, pues les dan toda esta historia de terror de la ética en investigación, en donde la humanidad cometió diferentes atropellos con diferentes poblaciones en aras de conocimiento científico. Además de eso, pues hay una serie de enfoques teóricos como corrientes a partir de las cuales se puede hacer el análisis de los proyectos. Como también ya les mencionaba y como seguramente saben, hay un montón de códigos internacionales, pautas, guías de buena práctica, y una serie de previsiones para la ética en investigación, además evidentemente de la experiencia y formación de todos los que ahora participan como integrantes de comités y que desde su experiencia, conocimientos y preocupaciones pues ponen todo este empeño en la evaluación. Ciertamente todo esto que está ahí es muchísima información y puede conducir también a, como les decía, deliberaciones erráticas, ¿no? O sea, de estas que no llegan a algún lado, se desvían con mucha facilidad y de ahí que la comisión haya insistido con todos los comités en que se necesitan instrumentos que orienten la deliberación, donde podamos justamente hacer esta clasificación de qué aspectos sí, qué aspectos no, qué nos toca, hasta dónde podemos, cuál es el marco, ¿no? Que condensen todo este marco normativo, todas estas reflexiones internacionales, las previsiones sobre derechos humanos y en general todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, se les ha insistido mucho a los comités desde el 2007 más o menos que empezamos a trabajar con ellos en que cuenten con instrumentos que orienten la deliberación. Por eso las imágenes, ¿no? Como esta idea de, bueno, puedes hacer cuestionarios, puedes hacer checklists, puedes hacer clasificaciones, lo que tú necesites, comité, para orientar tus decisiones. Ciertamente, bueno, hubo muchos esfuerzos, algunos de ellos incluían, por ejemplo, instrumentos de calificación, ¿no? Según un rango de calificación, decidíamos si tu protocolo era aprobado o no, lo cual, como imaginarán, tenía muchos inconvenientes porque podía ser que un protocolo, digamos, aprobara por la calificación, aprobara las condiciones, pero ya revisando aspecto por aspecto nos podríamos dar cuenta que lo estábamos aprobando con bastantes errores y violaciones a los principios éticos. De ahí que, bueno, los sistemas de calificación no sean lo mejor. Y de ahí también que a partir de eso se empezó a trabajar en un instrumento que les permitiera a los comités orientarse. Y justamente es el que ahora está en su pantalla. Para resolver un poco la duda, quisiera comentarles que la presentación se la voy a compartir a la doctora Patricia y a la doctora Eva, y sobre todo a través de la doctora Patricia, con quien hemos estado teniendo comunicación, para que les pueda compartir la liga o compartirles directamente el archivo de este instrumento. Si ahora tienen un celular con un lector de código QR, lo pueden descargar con el código que están viendo del lado izquierdo, o si ingresan a nuestra página, a la sección de comités de ética en investigación, y de ahí a instrumentos que orientan el funcionamiento, también lo van a encontrar, así como instrumento piloto para la evaluación de protocolos de investigación para la salud en seres humanos. Bueno, justamente el mes pasado se llevó a cabo la recepción de comentarios y observaciones al instrumento, entonces comentarles que esta es una versión preliminar que a lo largo del año estaremos actualizando y editando y modificando con los comentarios que nos hicieron llegar las comisiones estatales de bioética y los propios comités de ética en investigación registrados, y que si ustedes lo quieren ocupar porque son integrantes o porque son investigadores que planean desarrollar una propuesta de investigación, lo pueden hacer. Si tuvieran algún comentario todavía no los pueden hacer llegar, porque bueno, es importante que este instrumento esté enriquecido justamente con la experiencia y el conocimiento de los comités de ética en investigación mexicanos, y que sobre todo pueda ser útil para homologar los criterios de revisión a nivel nacional. No sé si hasta acá tienen alguna duda. Sea que puedan abrir sus micrófonos o si no los leo en el chat.
Pues muchísimas gracias. Sí, la duda es cómo podemos acceder al documento. Con mucho gusto, así como menciona la maestra Nayeli Arce, se los haremos llegar al correo que nos han facilitado en su registro de asistencia. De igual manera, el correo, como ya lo mencionó la maestra, perdón, el formato, como ya se mencionó, está disponible en la página oficial de la Comisión Nacional de Bioética, pero les reitero, al confirmarles su asistencia con su constancia, les enviaremos este documento para que lo puedan descargar y leer detenidamente. ¿Puedo comentar algo? Sí, adelante. Gracias. Mire, me parece muy bien que sobre todo desde inicios de la pandemia se esté promoviendo que todas las sedes en las que se hace investigación tengan o contemos con los comités de ética en investigación y comité hospitalario de ética. Pero la operación adecuada de estos comités requiere que se tengan en sus integrantes una capacitación en bioética muy específica y de una clara especialización que no es fácil adquirir. Se me hace que hasta con ligereza se ha pedido que se integren esos comités, porque se ha iniciado la operación de comités en distintos lugares de la República seguramente, en cuyos miembros no tienen la capacitación adecuada para poder tener estos dictámenes de manera correcta. Y esto ocasiona lo que usted ha reiterado en esta conferencia de hoy, acerca de que los dictámenes salen con observaciones de ortografía, de redacción o deliberaciones erráticas que no tienen una guía adecuada porque simplemente los miembros de esos comités no tienen la capacitación adecuada, no tenemos la capacitación adecuada para poder emitir dictámenes enfocados a la labor que realmente deben tener los comités. Entonces, pareciera que con esto se cae en la simulación, ¿sí?, de que se tenga un comité que está emitiendo dictámenes que no están sustentados realmente en un conocimiento, porque no solamente es saber, que, como usted ha mencionado, que los antecedentes de los legales y las atrocidades del pasado y los pasó en la Segunda Guerra, etcétera, y los informes, o sea, no solo basta eso, porque mucha gente tampoco conoce eso o no conocemos suficientemente esos fundamentos, sino que cuáles son los criterios de normatividad de derechos humanos, de los pautaciones, etcétera, una cantidad de aspectos y hay que recordar que estos comités son tanto el hospitalario de bioética como el de ética en investigación, como el de investigación, como el de bioseguridad, son cargos honorarios. Las personas que los integran no perciben una remuneración específica por participar en ellos y se tiene que dedicar tiempo específico para participar en las funciones de ellos y además se tiene que tener un compromiso real respecto a la función que se ejerce. Entonces, quienes los integran tienen que tener pues lo hacen por gusto, ¿sí?, por participar, por aportar algo a sus hospitales. De tal manera que a lo que quiero llegar con este antecedente, con esos antecedentes que estoy citando, es que me parece que se requiere que la Secretaría de Salud y todas las organizaciones que tengan que ver algo con investigación en humanos se pusieran de acuerdo con la Conbioética o que la Conbioética hiciera algún programa específico de capacitación para quienes deseen integrar o quienes ya estén formando partes de comités a través de diplomados permanentes o periódicos o algo. Y esto lo quiero decir como una propuesta porque posiblemente desde la Ciudad de México se ve muy distinto el panorama. En la Ciudad de México hay instituciones a veces más robustas, más grandes, que tienen personal, una gran cantidad de personal que no tenemos acá en los estados de la República. En los estados de la República, aunque sean hospitales medianos, puede que no tengamos suficientes personas como para integrar 4 comités, y repito cuáles, ¿no? El de investigación, el hospitalario de bioética, el de bioseguridad y el de ética en investigación, generalmente acaban siendo las mismas personas las que podrían tener un perfil e intereses y capacidad de participar de manera correcta en estos comités. Entonces, pienso que para no sonar reiterativo, lo que se acaba necesitando es que se ponga una capacitación formal por parte de quienes tienen el conocimiento adecuado, porque muchos de los miembros de comités
buscan capacitarse por su cuenta, ¿sí? Tomar un curso acá, tomar un curso allá, tomar una conferencia, ver las conferencias del YouTube, etcétera, pero le falta estructura. Y considero que para ser miembro de un comité de ética en investigación y participar debidamente, aunque uno cuide la disciplinariedad de los miembros, la equidad y el equilibrio, etcétera, aunque uno pueda tratar de buscar eso, falta la estructura del conocimiento, de los fundamentos teóricos, y además que se integre pues todos los aspectos relativos, derechos humanos, normatividad, regulación sanitaria, etcétera, etcétera, y es un largo, etcétera. Por eso existen diplomados, maestrías, doctorados en ética exclusivamente y en bioética, porque es un área del conocimiento muy especializada, de alto nivel y de mucha responsabilidad. Entonces Muchas pienso gracias, que doctor. con bioética es quien podría ayudarnos de esa manera. Así es, muchas gracias, doctor. Doctora Eva Moncada, adelante, lo escuchamos. Sí, muchas gracias, maestra. Efectivamente, Vinicio, lo que tú dices tiene gran parte de la realidad, pero precisamente por eso ahora en la Dirección General de Enseñanza y Calidad estamos buscando, uno, en primer lugar, darle la importancia que se tiene a los comités en todas las unidades de salud, no solamente en las unidades hospitalarias, porque también las unidades de primer nivel pueden y deben hacer investigación. En segundo lugar, es cierto, es gente que da su tiempo porque le gusta la investigación y precisamente por eso una de las responsabilidades del equipo de salud, tanto del directivo como de los de enseñanza, debe de ser el poder estimular o implementar estrategias para que esas personas que integran el comité de bioética en investigación, etcétera, puedan tener dentro de su espacio de trabajo, un día o dos, o que tengan el acceso a la capacitación. El que estemos ahorita en este momento reunidos en esta plática es precisamente porque hemos estado viendo a través de las visitas, y tú lo has visto ahí en tu hospital, en que realmente no estaban integrados como tal y no estaban haciendo las funciones que deben de hacer. Y estábamos viendo los protocolos que se estaban revisando al vapor. Entonces, es una preocupación de esta Dirección General de Enseñanza iniciar con este trabajo. ¿Sí? Y yo entiendo que tú puedas ver las diferencias entre la Ciudad de México aquí. Sí es cierto, pero también aquí también nosotros tenemos nuestra estructura. No podemos estar pensando todo el tiempo en que no tenemos los recursos suficientes. Debemos de tener la capacidad de implementar las estrategias, pero lo más importante es que todas nuestras investigaciones sean que cumplan con todos los requisitos para que puedan ser realmente investigaciones válidas e investigaciones adecuadas de acuerdo a toda la normativa. Yo entiendo tu preocupación y tu interés, y créanme que estamos en toda la disposición y estamos ya no preocupándonos, ocupándonos para que todos ustedes tengan las herramientas técnicas para hacer un trabajo adecuado, ¿sí? Tenemos realmente muy poco tiempo y no es pretexto. Precisamente por eso no nos estamos preocupando, nos estamos ocupando, y que así como estamos llevando ahorita el diplomado de metodología de la investigación, pues vamos a tener que llevar también un diplomado en bioética, y vamos a tener que seguir dotando de todas las herramientas técnicas para que se haga un trabajo adecuado aquí en el estado de Sonora. Independientemente de lo que se haga en otros estados de la República, qué bueno que se haga, pero nos interesa ocuparnos aquí en el estado de Sonora. Por eso yo le agradezco mucho a la maestra Nayeli que tenga toda esta disposición, y sobre todo que nos aclare a través de toda esta disertación tan clara que nos ha hecho y que nos ha aclarado muchos el panorama, ¿verdad? Pero es el inicio, Vinicio. Gracias. Sí, doctora, muchas gracias por la explicación. Entiendo esto, lo quiero manifestar como un interés real en que
quienes nos estamos involucrando en esto lo hagamos de la manera correcta, con los Claro. conocimientos y con la capacitación adecuada para que estemos participando como debe ser. Totalmente de acuerdo no como contigo queramos, sino y como vamos en el camino correcto. Demos la oportunidad a alguien más que si quiere participar. Bien, antes una precisión. Celebro mucho que ustedes mismos se den cuenta de la realidad que ocurre en los comités, ¿no? Es algo que se comparte en todo el país, doctor, y que sí, o sea, la comisión también tiene en la mira esta idea de, bueno, definir cuáles son los contenidos mínimos para capacitar a un integrante. No hemos definido si todavía como un posgrado por estos retos que usted comenta, ¿no? Cargos que son honorarios, personas que realmente se comprometen desde el interés personal, las ganas de contribuir, las ganas de hacer las cosas bien, eso es cierto. Y bueno, justamente este instrumento lo que intenta es salvar un poco esta brecha, ¿no? O sea, por un lado, gente que no puede capacitarse a pesar de que quiere hacerlo, y gente que, bueno, fue un tanto obligada a participar en los comités y simplemente no quiere, o incluso, también hemos detectado que los programas de capacitación suelen ser muy teóricos, suelen abarcar todos estos aspectos que le dije y no alcanzan a aterrizar cómo transformo todo esto que está contenido en la normativa, que está contenido en los instrumentos, allá operarlo en el establecimiento, ¿no? Entonces, sepa que también es un interés de nuestro comisionado nacional justamente revisar este tema de la capacitación, porque, bueno, no es secreto y quiero compartírselos que también se ha generado un mercado negro de capacitación, ¿no? En donde cualquier institución les quiere dar cualquier reconocimiento y cobrarles un montón de dinero por conocimientos que no se adquieren, y que eso es algo que también, en lo que también tiene que trabajar y que tiene que resolver la comisión, justamente para darles este apoyo, para que a ustedes no se les complique más allá, y siempre con la intención de que facilitar su trabajo, ¿no? Esa es nuestra idea, o sea, no hacerlo más complicado, no llenarlos de más cosas, sino siempre la idea de facilitar su trabajo, y sepa que ya nos pusimos manos a la obra con eso para ver cómo resolvemos justamente este tipo de conferencias, ¿no? Que son atendiendo aspectos específicos, atendiendo a una necesidad muy específica de capacitación, son los primeros ejercicios para ir analizando cuál es el temario, sobre qué competencias, sobre qué conocimientos estaríamos trabajando. Pero sí, les celebro mucho que ustedes sean también tan autocríticos y que puedan darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, nos preguntaban varias cosas por acá. Aproveché un poco esta intervención para compartirles la liga del instrumento directo de la página. Entonces ya la tienen ahí en el chat. Creo que teníamos una mano levantada. La Dirección General de Enseñanza y Calidad. No, doctora creo que es usted, la doctora disculpe. Tinoco, ¿verdad? Sí, Adelante, doctora. gracias. Buenos días a todos. Bueno, de cierta manera creo que doctora Nayeli, pues muchas gracias por su conferencia muy clara, muy entendible, muy digerible. Pero yo quisiera hacer expresar una duda, un comentario. Es cierto que tenemos muchas unidades en el área de salud mental que no cuentan con un comité, y en el momento que se requiere una revisión de un protocolo, pues se tiene que recurrir a comités de otras unidades hospitalarias que en un momento dado pues no, como usted lo expresó, no son competentes. ¿Por qué? Porque no son expertos en el área de salud mental. Pueden ser quizás expertos en normatividad, en metodología estadística, pruebas estadísticas, pero no en sí en el problema que se está realizando que se está exponiendo en ese protocolo, ¿sí? En ese caso, una propuesta, bueno, se nos emiten dictámenes de esos comités, por supuesto, pero también no sabemos qué ellos en el buen
fin de apoyarnos como unidades más pequeñas, pues lo emiten. Pero ahorita que usted lo menciona, sin esa competencia real. Entonces se me ocurre, no sé qué tan posible sea, ¿por qué en la Dirección General de Enseñanza no se pudiera conformar un comité de ética a los que puedan recurrir en un momento dado las unidades más pequeñas que no cuenten con un comité de ética? Por supuesto que seguir avanzando con la capacitación y todo lo que implica tener un comité propio en cada unidad. Pero si en la Dirección de Enseñanza se conformara un comité, no con el personal nada más de enseñanza, sino que pudiera haber algún personaje, por ejemplo, de salud mental, algún personaje, no sé, de otras unidades más pequeñas que requieren, que hacen investigación y que en un momento dado no cuentan con un comité y que no saben a dónde recurrir, porque la verdad que también recurrir a un comité de otra unidad es bastante difícil. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus propios protocolos, sus propios proyectos que revisar. Entonces, no sé qué tan factible sería de llevar a cabo esta conformación de un comité a nivel estatal y que de ahí se pudiera uno apoyar o las unidades pequeñas tener un apoyo y que pues de esta manera también hacer más fluida la capacitación, que no se diga, es que aquí no hacemos capacitación, ¿por qué? Porque no tenemos un comité, y eso, o sea, quitar ese eslabón de dificultad para que otras unidades hagan algún tipo de investigación. Esa es una duda, comentario. Yo creo, si me permite, maestra, yo creo es muy buena tu propuesta, doctora Tinoco. Sin embargo, bueno, tendríamos que nosotros analizar qué tan conveniente es que el comité sea de aquí de la Dirección General de Enseñanza y Calidad, porque podríamos caer en el mismo error que tú dices, ¿no? No somos expertos en salud mental. ¿verdad? Entonces, creo que tendríamos que trabajar la propuesta para que, bueno, sea el idóneo, pero lo ideal sería que cada unidad, sobre todo las hospitalarias, tuviera sus comités, ¿no? Con gente experta ahí. Y eso, bueno, lo veremos y trabajamos la propuesta, claro que sí se acepta. Gracias, doctora Moncada. Yo creo que sí, se podría incluir una persona, por ejemplo, jefes de enseñanza de cada unidad o no sé, alguien de aquí de la Dirección General de Salud Mental. Bueno, sería trabajarla. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por sus intervenciones. Doctora Karina Monroy es nuestra jefa de investigación aquí en la Dirección General de Enseñanza y Calidad. Adelante, le cedemos la palabra. Buenos días a todos. Primero que nada, muchísimas gracias, maestra Nayeli, por la presentación. Bueno, respondiendo un poco a los últimos comentarios, trataré de ser breve para no quitar el tiempo de la maestra Nayeli y aprovechar que la tenemos aquí, entonces para que nos solvente otras cuestiones que, pues para las que sí tienen ellos capacidad resolutiva. Con relación a la propuesta de que se haga un comité desde esta dirección, fue una idea que se tuvo hace un tiempo, pero hay que considerar que lo que la normativa marca es que sean las unidades que ejecutan investigación las que instalen estos comités. Entonces, es por ello que las estrategias de esta dirección se han orientado en ayudarles a que estas unidades instalen sus comités. Por otro lado, yo sí quisiera insistir en agradecer que desde Combioética se esté capacitando en ética en investigación, porque no necesitamos irnos muy atrás en el tiempo, todavía hace 2 años, entonces nos asomábamos al canal de la Combioética y a la oferta que había de capacitación en bioética, y era de dilemas éticos al final de la vida, de las actividades del Comité Hospitalario de Bioética y de investigación, nada, ¿no? Entonces, es cierto que nos falta mucho, pero la iniciativa está, ¿no? O sea, tanto desde el nivel nacional con bioética como de nosotros,
en seguir apoyando con capacitación, con supervisiones, con asesorías, pues para que esto funcione de mejor forma, ¿no? Entonces no podríamos caer tampoco en, no, pues es que como no tenemos comités de ética no vamos a hacer investigación. O sea, es algo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, por otro lado, aprovechando ya a la maestra Nayeli, yo sí quisiera comentarle, maestra, aquí tenemos, aparte de algunas de las problemáticas que ya han expresado aquí los compañeros, tenemos muy poquitos comités instalados y menos aún con registro ante la Conbioética. Entonces, por parte de Secretaría de Salud, lastimosamente son nada más 2. Entonces, hay otro de un centro de investigación CONACYT y andan unos poquitos por parte del IMSS. Entonces, las universidades no tienen registro. Había uno que en algún momento tuvo registro, ya no lo tiene. Y últimamente se han topado con la dificultad, entonces, porque hubo 1 o 2 que sí en meses pasados quisieron regularizarse, con que desde nivel central en Conbioética se les hicieron requerimientos de orden de la licencia sanitaria y cosas de este tipo, que pues no son solventables para una institución educativa, ¿no? Entonces de hecho a mí me extrañó bastante porque yo recordaba que precisamente la capacitación que usted nos impartió hace 2 años mencionaba que para las instituciones educativas el requerimiento de la licencia sanitaria podía ser reemplazable con el registro RENIECID. Sí seguimos así, ¿verdad? Disculpe, es que estaba intentando localizar el caso, creo que ya sé cuál es. Sí y no. Mire, resulta que, la licencia sanitaria es obligatoria para los establecimientos de atención médica de algunos niveles, no de todos. Y si no, bueno, presentan aviso de funcionamiento, que son esta modalidad que les decía al inicio de consultorios. Luego entonces, ¿qué pasa con las universidades? Las universidades, por la naturaleza de sus investigaciones, ¿se acuerdan que hablábamos de los niveles de riesgo? Normalmente las universidades se van a situar en nivel 1 y nivel 2 de riesgo, y a veces hacen 3 si logran tener la infraestructura, por ejemplo, si tienen hospitales universitarios, pero implicaría que tienen una licencia. O si, similar a lo que ocurre aquí con la Facultad de Medicina de la UNAM, no tiene hospital universitario, pero sus estudiantes se van a hacer sus residencias y su servicio social a lugares que sí los tienen, ¿no? Estamos hablando del sistema de salud estatal, estamos hablando de, pues no sé, el ISSSTE, el IMSS, etcétera. Y entonces los proyectos que revisan pueden ser de riesgo mayor, pero se hacen en el hospital, no en la universidad, ¿vale? Entonces tiene que ver con qué manifiesta la universidad que hace, ¿no? Si la universidad de repente nos manifiesta hago investigación con riesgo mayor al mínimo, se supone que toda esta investigación, bueno, no se supone, toda esta investigación que alcanza este nivel de riesgo debería tener aprobaciones incluso de COFEPRIS para este tipo de investigación. Entonces creo que ubico el caso y tiene que ver con lo que manifiestan ellos que hacen. Además de eso, cómo está conformado. Si se trata de un comité institucional, pues la mayoría de los integrantes deberían estar adscritos a la universidad. Como tal, o sea, no es que se haya negado, de hecho lo que recuerdo del caso es que está en requerimiento y que pues tendríamos que ver ahí cómo se apuntala, tendríamos que ver con ustedes si así lo desean, si quieren intervenir en el caso, ver en qué tenor se formuló el requerimiento, que entendamos lo mismo de lo que se está requiriendo, pero la licencia sanitaria no sería una condición para negar un registro, ¿no? La condición que suele ser por la que se niega el registro es que el lugar no hace investigación, o la forma en que lo manifiesta, porque a veces dicen, hago investigación de todo, y la verdad es que lo que hacen es investigación sin riesgo, ¿no? Entonces, si quieren este caso, y me gustaría que fuera así, lo revisaría después en alguna reunión de trabajo nada más con su equipo, en donde les pueda compartir el requerimiento, lo analizamos, vemos qué se puede hacer y seguramente se podrá registrar sin ningún problema. Se lo agradeceríamos muchísimo, maestra, porque
eso nos lleva, pues es el comité que está un poco más avanzado en la universidad, pero hay otros 2 o 3. Entonces, que viendo esto, pues sí se desalentaron y eso nos lleva a que esos proyectos sobrecarguen a los comités hospitalarios que hay, ¿no? Que son 2 nada más. Entonces, por otro lado, pues la mayoría de la investigación en salud que hacen las universidades no es del área de medicina. Entonces, aquí hay mucha oferta educativa de otras áreas de salud, de enfermería, químico-biológicas, fisioterapia, etcétera. Entonces, que también hacen investigación en salud y que no necesariamente se desarrollan en un entorno hospitalario. Entonces, son todos esos protocolos de investigación los que estarían quedando fuera y que a veces tienen que esperar mucho en los hospitales para que se les dictamine. Entonces, sí le agradecería muchísimo pues que nos reuniéramos después y coordinar estrategias para apoyar a estos comités externos al sistema de salud, ¿no? Que están desde las universidades. Sí, claro, sí, pero como tal creo que tiene que ser una revisión del expediente en sí mismo, no le veo mayor problema, nada más pues habría que apuntalar con ustedes el caso, tampoco creo que se tenga que modificar mucho, nada más estudiar el requerimiento, entenderlo a partir de eso y ver cómo se soluciona y ya. Pero sí, sin ningún problema, en un rato más le voy a escribir a la doctora Patti para comentarle más o menos cuál es la agenda y el día que ustedes nos indiquen nos reunimos con el equipo que también revisó el caso para ver qué es lo que falta, qué es lo que se puede hacer y sin ningún problema se les apoya. Muy bien, muchas gracias. Y por otro lado, por otro lado, bueno, retomando esto un poco que decía la doctora Tinoco, platicarles como cuál es el panorama, la normativa que está asociada a esta situación que comenta, y a partir de eso, bueno, que ustedes puedan tomar decisiones respecto a la Constitución y a la forma en la que van a llevar a cabo sus protocolos. Entonces, bueno, a ver, la normativa dice que es obligatorio para las instituciones que llevan a cabo actividades de investigación para la salud en seres humanos constituir un comité de ética en investigación. Sin embargo, como ya nos anticipaba por ahí, bueno, en relación con los comentarios que hizo, me parece que el doctor Vinicio, y un poco lo que comenta la doctora Tinoco, expresarles que también hay una previsión dentro de la misma normativa que nos habla de que hay lugares que por su naturaleza no van a poder constituir comités porque no alcanzan el número mínimo de integrantes o porque son súper poquitos, o sea, son unidades muy pequeñitas en donde hay 5 personas, de las cuales 3 ya están súper ocupadas. Y entonces el artículo es el 107 del reglamento, nos permite como tal que el director de un establecimiento que no tiene un comité pueda solicitar el apoyo de otros comités constituidos en la misma dependencia o ajenos a esto, ya sea que ustedes decidan con quién o que directamente soliciten a la Comisión Nacional que asigne un comité. Me parece que la logística podría ser más sencilla y solicitar al mismo Estado que sean ustedes quienes determinen con quién va y con quién no. Pero se enfrentan a esta problemática que expresa bien la doctora Tinoco. ¿Qué pasa si voy con un comité cuya experiencia, pues evidentemente no está centrada en mí, porque yo soy externo, sino está centrada en su establecimiento y bueno, no tiene la experiencia suficiente? Entonces ahí tienen un recurso. La solicitud de expertos. El comité que no se sienta lo suficientemente competente o no tenga la experiencia o la formación para analizar proyectos, puede echar mano de consultores internos o externos, es decir, gente del propio establecimiento que en este caso, por ejemplo, se especializa en salud mental, o llamar a alguien de los servicios estatales de salud con toda la formación en salud mental, y esta persona no es integrante, o sea, no va a tener que ir a las sesiones, simplemente expresa sus comentarios a partir de la lectura del proyecto, ya sea a través de un correo electrónico, a través de un oficio, a través de una videoconferencia, en donde simplemente los integrantes escuchan cuál es su opinión, la opinión que le merece, a lo mejor le hacen preguntas, etcétera, y hasta ahí termina su participación para que luego los integrantes ya con esta información adicional puedan deliberar acerca de los protocolos. Entonces, una opción para cuando el comité no tiene la suficiente experiencia, puede recurrir a esta figura de invitados o asesores o consultores externos o internos. Esa es una forma de solucionarlo. La otra es que previo análisis que se puede hacer con los mismos, con la misma
área de enseñanza, también se podría canalizar a otras entidades que tengan comités especializados en la materia. Actualmente, por ejemplo, recuerdo, hay uno en Veracruz, de la Universidad Veracruzana, está otro en Morelos, de la Autónoma de Morelos, y hay por lo menos unos 5 comités o más que su especialidad es la revisión de protocolos en salud mental, y también, o sea, si lo consideran así viable, si el propio Estado y la dirección están de acuerdo, podemos recurrir a través de la Conbioética que ustedes cuenten con los contactos de estos comités especializados en salud mental, ¿no? Esa también sería una opción. Decirles que por ahí está el proyecto del Consejo de Salud Mental a nivel federal, que pueda conformar también sus comités, y que si estos servicios de salud mental están integrados en este secretariado técnico, es posible también que eventualmente puedan remitir sus protocolos hasta un nivel federal al CONSAME, que por cierto no tiene o no tendrá, porque todavía no se constituye, un volumen importante de protocolos de investigación, ¿no? Entonces puede atenderlos con relativa rapidez. Esto, les digo, es un proyecto a mediano o largo plazo, que también se puede considerar, pues justamente para que tengan ustedes la revisión por los comités expertos, por personas competentes en los campos que son los proyectos de investigación. Entonces, bueno, espero con esto resolverles un poco. Les digo, es algo que se tendrá que estar platicando con los propios servicios estatales para ver si estas opciones son viables para ustedes. Muchas gracias. Hay una última pregunta acá del Laboratorio Estatal de Salud Pública, la Química ELSA. Nos dice, en el caso del laboratorio estatal, ¿podemos, cumpliendo ya con todos los requisitos de la Conbioética, registrar un comité? Habría que ver exactamente cuál es como la figura jurídica que tienen. Hay, por ejemplo, los bancos de sangre, algunas figuras que tienen licencias para medicina regenerativa, para trasplantes también pudieran entrar. Entonces habría que ver más o menos qué figura jurídica tienen. Sobre todo se observa en la licencia sanitaria, si se la pueden compartir a las doctoras y ellos a su vez que nos las compartan, podemos analizar el caso. Nos piden también que incluyamos al comité del Instituto Tecnológico de Sonora, Edson, en dicha revisión. Bueno, es que no es el caso, creo que el caso es de la Unison como tal. Entonces, pues por eso, ¿no? Porque se trata de un caso específico y confidencial, no se les puede incluir en la revisión, pero sin ningún problema también pueden contactar a las doctoras, y si ustedes requieren alguna asesoría en particular o ellas mismas pueden asesorar a partir de esta revisión que tengamos de la Unison, con gusto lo podemos hacer, ¿vale? Nos preguntan también, ¿el Instituto Nacional de Psiquiatría se puede considerar en esta opción? Sí, si ellos están dispuestos a recibir protocolos de todas las entidades, particularmente de Sonora. Si ustedes cuentan con el contacto directo, les pueden escribir, y si no, pueden solicitarlo a través de nosotros, y ya nosotros preguntamos si tienen esta apertura. Normalmente el que sí lo hagan o no lo hagan depende de ellos, ¿no? Depende de pues la carga de trabajo que tengan, los recursos, la disponibilidad, la competencia para los proyectos. O sea, básicamente es una decisión de cada comité si revisa o no protocolos externos, de qué tipo y en qué entidades, ¿no? Eso sí es prerrogativa de los comités. Y bueno, no sé si con esto respondo o quieren añadir algo más, preguntar algo más. Gracias, maestra Nayeli. Muy clara su respuesta, y nos abre un panorama muy grande para darles el seguimiento a nuestros protocolos. Gracias nuevamente. Muchas gracias. De hecho, pues sí, ¿no? Lo que buscamos es que, les digo, sea lo más sencillo para ustedes, constituir pues eso, como facilitadores del trabajo que ya hacen los comités. Como conclusiones generales, bueno, recordarles que el dictamen ético de los protocolos de investigación es responsabilidad, sí, del CI, o sea, la normativa le atribuye esta obligación, pero el cumplimiento de aspectos éticos es responsabilidad de todo el sistema, ¿no? Todos los que estamos involucrados, la regulación, el gobierno, los financiadores, las editoriales, todos estamos en este barco. Los aspectos éticos, todos estos, los 7 que ahora revisamos, tienen que evaluarse en todos los proyectos de investigación para la salud de seres humanos, sin excepción, ¿no? O sea, no es que por ser sin riesgo no tengan uno u otro aspecto.
Como les decía, el tipo de riesgo no nos define si pasan o no evaluación del comité, eso no es cierto, pero sí nos permiten identificar aspectos en donde tiene que enfatizarse la evaluación o en su caso la protección, ¿no? Donde el comité tiene que poner especial atención. La normatividad tampoco, bueno, esto anticiparles, ¿no? Que tampoco la normativa prevé excepciones al consentimiento informado. Mientras sea un protocolo de investigación para la salud de seres humanos, se dice tiene que tener consentimiento. Sin embargo, como esto en la práctica es muy complicado, como ya lo habrán experimentado, lo saben, en este año la Comisión tiene el compromiso de trabajar en lineamientos en donde podamos, señalar si se pueden hacer o no excepciones al consentimiento informado y bajo qué preceptos, esperando que por lo menos la investigación sin riesgo se pueda hacer esta excepción, pero que deberá cumplir una serie de características para que esto ocurra. Entonces, anticiparles, esto es más como un comercial y promoción para lo que ocurrirá a final de año. Recordarles que esta es nuestra página de internet. Suelo ponérselas así porque por ahí está circulando la versión anterior. Entonces, de repente, si ponen solo en el buscador con bioética, puede que los lleve a otra página, a la que ya no está vigente. Entonces, hacerles saber que tienen que notar estos elementos que ubican al portal central de GovMX. Y si ustedes ven más o menos esta distribución, estos colores y esta forma en la página, están en la página correcta. De aquí ingresarían a comités de bioética y de ahí a comités de ética en investigación para acceder a toda la información. Casi todas las preguntas que se puedan hacer están ahí, ¿no? Sobre todo si van a hacer trámites, están ahí relatados todos los tutoriales. Anticiparles que este año compartiremos los resultados del seguimiento a los comités del periodo anterior. Yo creo que por ahí de agosto más o menos estaremos publicando el informe. Hay datos muy importantes que me gustaría que conocieran, que sepan cómo están funcionando en general los comités en todo el país. Y bueno, les dejamos los datos de contacto directo hacia la Comisión Nacional, reiterándoles que también es posible contactarnos a través de sus servicios estatales de salud. Y pues bueno, estamos para servirles. Espero que la información que les compartimos sea de mucha utilidad para ustedes. Y cualquier cosa, por aquí andamos. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias, maestra, por toda esta información y sobre todo el apoyo. Seguiremos en estrecho contacto con ustedes y pues obviamente que tenemos un trabajo enorme y que bueno, empezamos. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a ustedes y bueno, nada más estoy pendiente de la reunión de trabajo para el tema de Unison. Perfecto. El día que ustedes me indiquen. Muy gracias. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Pues muchísimas gracias a todos. Sin duda alguna fue de gran provecho. Como les comentamos en el chat, tenemos la grabación, la vamos a poner a su disposición y posteriormente les estará llegando por correo electrónico, así como el formato de evaluación que nos refirieron. Bueno, pues con esto cerramos, doctora Eva Moncada. Muchísimas gracias. Bien, gracias a todos. Seguimos. Y bueno. Maestra Nayeli, muchas gracias nuevamente y saludos a todos. Que pasen muy buena tarde. Gracias a ustedes. Hasta luego.